soy el doctor Jorge Campos. Hoy vamos a hablar de trastornos de memoria, olvidos benignos, que nos tiene que llevar a una consulta. Que no sean muy personalizadas, siempre digo lo mismo. No se la escucha, doctora. ¿Quién En me general habla? me parece que los olvidos y los trastornos de memoria están asociados a la sordera. A veces sí. A veces sí. En general. Bueno, ahora voy a hablar acá. Lo que quiero decir es que las preguntas que hagan no sean personalizadísimas, de manera tal que el doctor pueda contestar para beneficio de todos. Siempre digo lo mismo, no pueden preguntarle, tomo 20 miligramos, ahora tomo 10, no. Hagan preguntas que sirvan para todo el mundo. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir un día como hoy. Venir es más que voluntarioso lo de ustedes. La idea es tratar de darles un panorama que es más o menos lo habitual que nos pasa a nosotros cuando alguien viene a la consulta y nos pregunta por me olvido tal cosa o tengo problemas de memoria. Entonces, un poco a raíz de eso vamos a empezar la charla y vamos a tratar de ayudar a diferenciar un poquito. En definitiva, digamos, es el trabajo que tenemos que hacer nosotros, diferenciarlo, pero digamos, por ahí darles algunas pautas, algunas pistas para que ustedes puedan entender, digamos, cómo funciona el razonamiento del médico o qué hace el médico que se especializa en esto para intentar diferenciar un problema de otro. Y después, bueno, como decía la doctora, después hay charlas ya que se encargan un poco de lo que es algunas técnicas para ayudar, algunas rehabilitaciones, etc. ¿Es lo mismo olvido que problema de memoria? Para el común dialogar, digamos, de la gente, sí. Obviamente me olvidé tal cosa, o no me acordé de tal cosa, o no memoricé tal cosa, y en realidad parece lo mismo, pero en realidad médicamente no es exactamente lo mismo. El olvido, digamos, tiene más que ver con algún factor de tipo atencional o de distracción que un verdadero problema de memoria. Un verdadero problema de memoria, digamos, significa algún otro tipo de problema, y ahora vamos a intentar ver un poquitito algunas de las causas que pueden generar esto. El tema de la memoria es una facultad del intelecto que por medio de ella podemos retener y recordar sobre todo hechos y cosas del pasado. Nos permite aprender y modificar nuestro comportamiento fundamentalmente a futuro. No somos los únicos seres, digamos, que hay que tenemos memoria, ¿sí? Los animales y, digamos, hasta incluso pequeños organismos tienen también memoria, tienen por ahí más acotada o tienen otro tipo de memoria que les significa, digamos, manejarse en su vida diaria, pero también pueden aprender y también esto les permite, insisto, incorporar nuevas memorias. Obviamente es un sistema fundamental para la supervivencia. Si no aprendemos, si no empezamos a memorizar, seguramente seguiríamos cometiendo los mismos errores, que es lo que nos pasa, por ejemplo, con los gobiernos, si seguimos cometiendo los mismos errores. Pero bueno, no, igualmente, digamos, la memoria nos sirve fundamentalmente para ir aprendiendo, para ir cada vez mejorando, digamos, y incorporando nueva información. Como les decía, está presente en otros organismos, en otros mamíferos, en pequeños organismos incluso. Entonces, bastante le diría un panorama de lo que nos pasa habitualmente cuando nos vienen a consultar. Me dicen, doctor, yo me estoy olvidando de todo. Lo primero que me dicen, me estoy olvidando de todo, y lo primero que les digo es, ¿se olvidó de pagar o ya pagó? Si ya pagó, no hay problema y seguimos la consulta. La idea es que una de las consultas que habitualmente nos hacen es, ¿qué venía yo a buscar acá? Uno se va de la cocina al dormitorio y llega y dice, ¿qué venía a buscar acá? Eso es un tema, en realidad, más que ver con la atención, con distracciones, que con verdaderos problemas de memoria, ¿sí? Uno está o pensando en otra cosa, está preocupado por otra cosa, está mirando la televisión y a ver qué le pasa al protagonista de la novela, y cuando llega ahí dice, ¿qué venía a buscar? Tienen que volver a la cocina, digamos, y fijarse a ver en el contexto que estaba para recordar qué era lo que iba a buscar. ¿Dónde dejé las llaves? A ver, ¿alguien vio mi celular? Esas son preguntas típicas, digamos, que nos hacemos, y que también tienen que ver con la organización y con la atención. Uno no tiene que estar prestando permanentemente atención, digamos, a todas las cosas que hace y a cosas que son por ahí cotidianas o más frecuentes o más comunes, porque si no, digamos, uno deja de trabajar, digamos, con la memoria, que es lo que más o menos relataba
también Borges en el Funes el Memorioso, es decir, si alguien está permanentemente recordando todas las cosas, no puede incorporar cosas nuevas, no puede aprender cosas nuevas. Entonces, el tema fundamentalmente de esto, dónde dejé esto y dónde dejé lo otro, digamos, yo habitualmente no recuerdo, sé dónde están porque siempre los dejo en el mismo lugar, es la única forma que hay, esa es la verdad. Donde me cambió alguien las cosas, perdí porque tengo que empezar a buscar por todos lados. Nunca me contaste esto, ¿cuándo me lo dijiste? Ese tipo de cosas, ahí ya empezamos a tener un mix o a empezar a tener nosotros los médicos que empezar a discernir si esto realmente es un problema de memoria o es un olvido, una distracción. Pueden ser un poco las dos cosas, pero estos son un poquito más los que nos llaman la atención y donde uno empieza como médico a buscar más profundamente a ver si esto puede ser un verdadero trastorno de memoria, un verdadero problema. ¿Cómo se llamaba este actor? Técnica también, no me acuerdo, qué sé yo. Y depende, digamos, si es un actor que a uno le gusta muchísimo y que realmente le encanta, por ahí es cierto que puede ser un problema. Pero la verdad es que salvo que seamos críticos de cine, no tenemos por qué acordarnos el nombre de todos los actores que han pasado por Hollywood o por el cine nacional. Entonces, también puede ser un problema y sí, puede ser un poco, pero depende también la frecuencia de uso. Es decir, yo tampoco me acuerdo el nombre de todos los actores, digamos, de todas las películas que vi, o el peor todavía, el nombre de todas las películas que vi. Lo que me acuerdo, sí, más o menos es el contexto, de qué trata, sobre todo las que me gustan, los bodrios obviamente uno los va descartando. Y, digamos, sería muy problemático para mí en realidad no acordarme cómo se llama este medicamento, cuáles son las interacciones medicamentosas y ese tipo de problemas, porque ese es mi métier, eso es lo que yo me dedico y eso es lo que yo no me tengo que olvidar. Es decir, el cerebro no solo se encarga de un proceso activo de memorizar, el cerebro también hace todo un proceso de desgaste de energía, de producir, digamos, los olvidos, es decir, trabaja activamente para que uno se olvide ciertas cosas. ¿Por qué? Porque si no empiezan a ocupar espacio y realmente son cosas que a veces no tienen ningún tipo de relevancia y por eso dejan lugar para otra información que va a ser mucho más relevante. Es un proceso generalmente inconsciente, uno no lo hace a propósito, ¿sí? El hecho de aprender cosas significa que si esas cosas después uno las utiliza o las rememora, digamos, en algún trabajo, en alguna charla, en la vida diaria, ese tipo de información va a ser acumulada y va a ser guardada seguramente, yo digo, para ser gráfico, como si fuera en piedra, es decir, lo guarda, digamos, en un lugar donde esté mucho más seguro y donde uno tenga mejor acceso para poder recuperarlo. En cambio, si esa información, qué sé yo, no sé, pongamos la fecha de nacimiento de San Martín, y salvo que uno sea un historiador, digamos, mucho no tiene por qué andar recordándola, digamos, esa información se pierde, en algún momento por ahí lo recordamos para dar la lección, para dar el examen, pero después se pierde porque no lo usamos permanentemente. Para que vean, la memoria no es una sola, es muy complicada. Esta es un poco una distribución, digamos, de todas las memorias que están implicadas. Y cada una tiene, digamos, algún aspecto diferencial, pero en realidad después todas se mezclan y forman, digamos, lo que es, o lo que conocemos como la memoria. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que siempre se ve afectada la misma memoria? No, depende de los procesos, depende de las circunstancias. Alguna puede estar afectada, a veces puede estar más de una, a veces todas juntas, etc. Pero por eso digo que a veces no es tan fácil diferenciar incluso qué tipo de memoria es la que está afectada y tenemos que empezar a buscar un poco con más detalle. Digamos, esto es más o menos un gráfico, digamos, general de lo que es el cerebro. Uno dice, bueno, hay una parte del cerebro que está comprometida en el tema de la memoria. No, en realidad, si nos ponemos a ver, en realidad está todo el cerebro comprometido porque, por ejemplo, digamos, para que nosotros nos acordemos, que lo hacemos inconscientemente, cómo tenemos que caminar o cómo tenemos que poner una mano para agarrar el vaso, digamos, eso estamos usando memoria, una memoria mucho más práctica, y se utiliza una parte del cerebro. En cambio, por ejemplo, para acordarme cómo me llamo o cómo se llama mi esposa, que no siempre quiere acordarse, pero digamos, muchas veces se utiliza otra parte del cerebro y tiene que ver, digamos, también con la memoria. Es decir, para diferentes procedimientos que uno va haciendo y que uno tiene que saber y tiene que tratar de recordar, va utilizando diferentes partes del cerebro. Estos, por ejemplo, son varios de los sectores del cerebro que se ven comprometidos en la memoria. Es decir, hay muchos núcleos, hay muchas partes de la corteza, de núcleos profundos, etc.,
estos que son áreas muy significativas, ahora vamos a ver un poco más detalle, que es donde se guarda mucho de la información, por lo menos por un tiempo largo. Entonces, la memoria tiene muchos sectores del cerebro que pueden comprometerse, por ejemplo, si hay algún tipo de daño, por ejemplo, un accidente cerebrovascular, por ejemplo, un traumatismo de cráneo en un accidente, ese tipo de cosas. Eso supera lo que es la normalidad, digamos, ahí es donde empezamos a tener que tener en cuenta algunas afecciones de la memoria. Generalmente solemos diferenciar las afecciones de la memoria en dos, causas reversibles y causas irreversibles. Las causas reversibles, que obviamente son las que nos interesan fundamentalmente para tratar de solucionar el problema y de curar, tienen muchas causas. Una de ellas es el estrés. Si yo estoy, que tiene que ver un poco con este test que les ponía, si estoy con 20 cosas a la vez, es decir, estoy preocupado porque tengo un familiar enfermo, estoy preocupado porque el trabajo, la plata no me llega después a fin de mes, eso no pasa acá. Pero, digamos, ese tipo de situaciones, está, digamos, mi hijo que está viniendo del colegio, algo que pasa en otro lugar, me llaman por teléfono, es decir, si estoy con 20 cosas al mismo tiempo, seguramente por ahí algo superficial, algo que no tiene tanta importancia que me digan, es difícil que después por ahí me termine acordando. Entonces muchas veces nos vienen a consultar por problemas de memoria, pero en realidad son personas que funcionan normalmente, lo que tienen son demasiados estímulos, demasiada atención dispersa por un montón de otras causas, y esto genera, digamos, disminución de la memoria, en realidad más que disminución de la memoria, disminución de los recuerdos, es decir, uno no recuerda tanto porque nunca lo terminó de incorporar. Muchas veces esto tiene que ver también con estados depresivos, estados de ánimo. A veces somos nosotros los responsables, digamos, por alguna medicación que le damos, que puede tener algún efecto, digamos, que no ayuda al tema de la memoria, como pueden ser algunos medicamentos para inducir el sueño, para dormir o para que estén más tranquilos, a veces automedicados, es decir, las mismas personas se toman sus medicamentos que no están recetados. Algunos medicamentos, como decía, convulsivantes que nosotros suministramos para mejorar una cosa, pero que puede afectar otra. A veces los traumatismos de cráneo, muchas veces esta memoria se ve afectada en forma temporal y después se recupera. Si el daño obviamente dejó una lesión en alguna parte del cerebro, puede ser importante y puede ser duradera, digamos. Algunas enfermedades, algunos problemas metabólicos o infecciosos que a veces solucionan y otras veces no, por ejemplo las encefalitis de tipo herpéticas o por varicela, pueden dejar muchas secuelas, digamos, en el funcionamiento de la memoria, es un área muy lábil y eso, digamos, por más que el paciente se cure, pueden quedar secuelas que no tienen cura. Y después las causas no curables, lamentablemente, digamos, muchas de estas son las enfermedades que nosotros llamamos degenerativas, como son las enfermedades, la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad vascular, sobre todo los trastornos vasculares, digamos, tanto isquémicos como hemorrágicos, así sangrados como infartos cerebrales. Otras enfermedades como el Parkinson también pueden tenerlo en estadios un poco más avanzados, etcétera, etcétera. Decíamos las encefalitis, por ejemplo, herpéticas, enfermedades psiquiátricas como la esquizofrenia también en un estadio avanzado pueden llegar a tener algún tipo de problema. ¿Y a qué nos referimos con demencia? No estamos refiriéndonos a, digamos, problemas simplemente de conducta o de algún otro tipo de índole, sino, digamos, fundamentalmente a lo que son las capacidades cognitivas que tiene esa persona y que las ha ido perdiendo, que las va perdiendo de tal manera, de tal magnitud, que le impiden realizar algún funcionamiento de la vida diaria, de todos los días, tanto en casa, en el trabajo, donde sea. ¿Cuál es la etiología? Es decir, ¿cuál es la causa más frecuente? Por lejos la enfermedad de Alzheimer, pero por lejos. ¿Sí? Entre el 50 y el 80% de los casos, digamos, tienen enfermedad de Alzheimer, que después se comprueba obviamente siempre post-mortem, es decir, no se hacen comprobaciones definitivas en vida, pero se estima y se confirma después por, digamos, post-mortem. Después hay otras enfermedades que se llevan un porcentaje un poco menor, como la demencia frontotemporal, la demencia por cuerpo de Lewy. La demencia vascular asume un 5%, es decir, muy chiquita cuando se habla de pureza de una enfermedad. Pero en cambio, si uno se pone a ver la segunda causa de problemas demenciales, están dados por las patologías de tipo mixta. De tipo mixta significa que hay una causa, por ejemplo, de tipo Alzheimer, pero que además tiene causas de tipo vascular, es decir, pequeños infartos. Lo más común que nosotros vemos secundariamente a lo que es la enfermedad de Alzheimer son las causas mixtas, es decir, Alzheimer, por ejemplo, sospechamos, más
daño vascular que muchas veces lo vemos en los estudios. En honor a Leo Alzheimer, que hace la primera descripción anatomopatológica, es decir, él ve en una paciente que él tenía que era un cuadro, digamos, no típico de Alzheimer, sino un cuadro medio raro, pero él hace la descripción anatomopatológica y lo que ve son las características patológicas de esta enfermedad, que son la acumulación de placas de amiloide afuera de las neuronas y los ovillos neurofibrilares adentro de las neuronas, y esto es lo que le da la característica a esta enfermedad, y es lo que se hace actualmente, por ejemplo, cuando uno hace, o cuando el patólogo en realidad hace la descripción y dice, bueno, este paciente tuvo una enfermedad de Alzheimer, es digamos, un resultado definitivo, y dice, fue porque tiene tantos de estos compromisos que son característicos. Estos son, digamos, es un dibujo, pero es lo que el patólogo observa, digamos, las placas de amiloide y la degeneración neurofibrilar, que lo que termina produciendo es la muerte de la célula nerviosa, que es la neurona, ¿sí? Como causas o procesos patológicos hay muchísimos descritos, ni siquiera los voy a poner a nombrar porque es aburridísimo, pero hay muchísimos, y lo que nos sirve saber de todo esto, que yo creo que es bastante pero no suficiente, es empezar a entender y empezar a aproximarnos a lo que son los diagnósticos, pero fundamentalmente tener targets o blancos, digamos, a donde apuntar nuevos tratamientos o futuros tratamientos para tratar de mejorar los síntomas, o mejor todavía si podemos curar en algún momento. ¿Por qué hablamos muchas veces que esto es una epidemia? Los números serios los tenemos de otros países, acá no tenemos números serios, pero digamos, estamos hablando de muchísimas personas comprometidas, y la gran mayoría, digamos, fíjense, en Estados Unidos, 5 millones de estas personas, de 5.300.000 personas tienen Alzheimer en Estados Unidos actualmente, 5.100.000 tienen mayor de 65 años, 200.000 de estas personas con enfermedad de Alzheimer tienen menos de 65 años. Y si uno se pone a ver en el mundo, uno cada 70 segundos se enferma de enfermedad de Alzheimer, así que imagínense de qué nivel estamos hablando. Otra vez, ellos tienen estadísticas muy serias, sobre todo de las principales causas de muerte que producen las distintas enfermedades. Si uno se pone a ver, por ejemplo, los accidentes cerebrovasculares, que son muy frecuentes, con todo lo que es la parte de prevención y de tratamiento, ellos pudieron bajar el 18%. El HIV, es decir, relacionado al SIDA, también bajaron el 16%. El ataque cardíaco, es decir, el infarto de miocardio que genera muerte, el 11%. El cáncer de próstata, el cáncer de mama, también pudieron bajar. Fíjense, el Alzheimer creció el 46%. ¿Sí? No solo es un drama para el aspecto médico, para el aspecto humano, sino también para las economías. Por eso están tan preocupados los presidentes que manejan el primer mundo, tanto en Francia, en Inglaterra, Barack Obama en Estados Unidos, porque realmente les va a repercutir muchísimo también en el aspecto económico. Como veíamos, ¿cuál es la principal característica o cuál es el principal factor de riesgo para tener esta enfermedad? Y si nos ponemos a ver, digamos, y como lo veíamos recién también, la edad es el principal factor. Es decir, cumplir años es mayor la probabilidad que tenemos de tener esta enfermedad. Incidencia es los nuevos casos que hay por 1000 habitantes, ¿sí? Fíjense, a los 65, entre 65 y 69 años el 3, hay 3, mientras que más de 90 es el 69. 69 personas por 1000 habitantes, y la prevalencia también, ¿sí? Un 3% de entre 65 y 74 años, y a los 85 años para arriba alrededor del 40% padece esta enfermedad. Vamos a hablar de los factores que sí podemos modificar, que no nos van a curar, pero que sí va a prevenir o va a disminuir el riesgo de que uno pueda tener Alzheimer. Cuando hablamos de educación, en realidad la educación no es que nos salva, digamos, de tener esta patología, pero la educación nos da lo que se llama una mayor red neuronal, una mayor interacción entre las neuronas. Y si uno está padeciendo esta enfermedad, lo que nos permite es, digamos, defenderse mucho mejor y seguir funcionando mucho mejor por mucho más tiempo, mientras esta red esté todavía funcionando. En cambio, cuando uno esta red no la tiene muy extendida, digamos, a la pequeña falla enseguida se nota, y por eso ese es el factor de la educación. La presión arterial es un factor de riesgo, no solo para demencia tipo Alzheimer, sino para demencia vascular, por ejemplo. La obesidad, el colesterol alto, la diabetes, el sedentarismo, es decir, no hacer actividad física, es decir, todo esto que se llama síndrome metabólico,
es un factor de riesgo para padecer este tipo de problemas o padecer un trastorno de tipo mixto, porque también pueden tener problemas vasculares agregados, y esto es lo que uno intenta como médico de modificar en lo que hablamos de prevención. Cuando hablamos de enfermedad de Alzheimer, ¿cuál es la presentación típica? No todos los pacientes leen los libros, pero esto es lo más típico que pasa, ¿sí? El déficit de la memoria más reciente, la memoria anterógrada que le llamamos, que es lo que pasó en las últimas horas, en los últimos días, en los últimos años. Eso es lo que más se ve afectado. En cambio, digamos, la memoria de más largo plazo, es decir, lo que le pasó en la adolescencia, lo que pasó hace 30 años, esa probablemente esté bastante preservada hasta bastante adelante de la enfermedad. Los pacientes suelen repetir preguntas o frases en conversaciones, olvidan conversaciones recientes, esto es lo más característico. Hay déficit sobre todo para aprender cosas nuevas, sobre todo, por ejemplo, el uso de la tecnología. A veces les cuesta mucho aprender porque, digamos, no retienen la información, entonces no pueden empezar a manejar, digamos, sobre todo digo tecnología, porque es lo que más ha ido avanzando en el último tiempo. Y bueno, como les decía, aunque hay, digamos, habilidad todavía para recuperar la información del pasado, eso después más adelante se va perdiendo, pero eso persiste mucho más tiempo. También hay déficit en el lenguaje, esos son bastante frecuentes en la enfermedad de Alzheimer. Les cuesta encontrar nombres propios, les cuesta, digamos, a veces poder seguir una conversación si tienen que incluir sobre todo algún nombre propio. A veces dan lo que nosotros llamamos circunloquio, es decir, dan toda una vuelta para explicar qué es lo que quisieron decir. Por ejemplo, en vez de decir teléfono, dice el aparatito ese que me sirve para hablar con otra persona a distancia. Pero eso, digamos, es bastante frecuente porque se ven afectados, aunque ya cuando los estadios están un poquito más avanzados. También hay trastornos para dibujar o para copiar, ¿sí? Eso tiene que ver con la visoespacialidad, y muchas veces lo hacemos nosotros con el paciente en el consultorio, con algún test en una evaluación cognitiva, por ejemplo, porque, digamos, no es habitual que alguien se dedique a dibujar o a copiar o a hacer esas cosas, pero sabemos que están afectados y muchas veces lo utilizamos para encontrar si hay déficit, a ver que esto pueda llegar a ser algo de esto. Los déficits en el razonamiento abstracto y la concentración también pueden estar afectados, pero generalmente también pueden pasar desapercibidos y también los encontramos muchas veces en los test cruciados. Y estos síntomas pueden estar presentes hasta 3 años antes, a veces 4 años antes de que alguien llegue a la consulta. Por ahí pasan medio desapercibidos como algo que, bueno, se olvidó como normalmente, y pasan desapercibidos y después recién se empiezan a notar. Obviamente la pérdida para realizar actividades cotidianas, como por ejemplo ir a hacer compras, como por ejemplo para manejar dinero, para viajar, etc., suelen ser mucho más alarmantes para consultar, pero esto ya aparece cuando los estadios están un poquito más avanzados, ¿sí? Por eso la idea es, siempre queremos llegar un poquitito antes, tratar de empezar un poquitito antes el diagnóstico. Y también los problemas de conducta son muy frecuentes, ¿sí? Es muy frecuente que haya problemas de depresión, que haya problemas de agresividad o de agitación, algunos cambios de conducta que tienen que ver, digamos, también con la enfermedad, y que a veces, porque son muy molestos o porque generan mucha intranquilidad en el cónyuge o en el hijo, en el familiar, etc., digamos, hace que se consulte más rápido, pero también suelen aparecer un poquito más tardío, aunque a veces pueden aparecer tempranamente. Esto más o menos la historia de la evolución de la enfermedad, ¿sí? Cuando se hace el diagnóstico, generalmente, como les decía recién, muchas veces pasan 3 años desde que empezó el problema o de que se empezaron a notar pequeñas cositas, y se hace la consulta y se hace el diagnóstico, ya pasó un tiempito. Después empiezan a aparecer déficits de memoria mucho más importantes, empiezan a perderse habilidades de todos los días, empiezan a aparecer algunas cosas llamativas como el descuido de la higiene personal, etc., y ya empiezan a necesitar, digamos, algún tipo de cuidado, de alguien que los supervise, de alguien que les ayude, etc., hasta que necesitan una supervisión sí o sí las 24 horas, porque, digamos, hay que acompañarlos, hay que cuidarlos, y esto después, digamos, lleva a los estadios finales. Para que tengan una idea, más o menos son 12 años de evolución de esta enfermedad. Siempre uso el mismo ejemplo, pero me parece que es lo más gráfico que uno puede utilizar. Ronald Reagan, expresidente de los Estados Unidos, se hizo el diagnóstico en 1984 y falleció en el 2004. Es decir, bien cuidado, 20 años de evolución de esta enfermedad. Fíjense lo largo que es.
Como decía, los trastornos de conducta son muy frecuentes, a veces generan mucho impacto, digamos, sobre todo en la persona que los cuida, y esto genera mucho estrés y es una de las cosas que más nos preocupa porque, digamos, lo peor que nos puede pasar es que se enferme el que está al lado, que es el que lo está cuidando. Muchas veces esto es la razón por la que terminan en un hogar, en un geriátrico estos pacientes, y está también obviamente asociado a lo que es incremento de costos por medicamentos, por cuidadores, etcétera, etcétera. Esto es gráficamente lo que pasa en un cerebro, digamos, esto es un cerebro normal, lo que ve el patólogo, digamos, y esto es un cerebro, digamos, con pérdida de neuronas, que es lo que pasa en la enfermedad de Alzheimer. Lo mismo como si me cortaran a mí la cabeza en este sentido y ustedes me están viendo de frente, verían esto, que es un cerebro normal, y este que tiene estos grandes agujeros, por decirlo de alguna forma, que se llaman ventrículos, muy agrandados, estas cisuras que están muy agrandadas, y esta zona que es muy característica, que se llama hipocampos, y que están muy desaparecidos porque las neuronas se han perdido. Y esto es lo que nosotros intentamos hacer con los estudios de imágenes en vivo. Recién estamos viendo el cerebro, no les cortamos el cerebro a los pacientes, sino que lo tratamos de ver en estudios como la resonancia magnética, que es este estudio, y que nos permite ver precisamente esto, los hipocampos, cuando se empiezan a desgastar mucho, a perder muchas neuronas y se atrofian, y lo mismo pasa con lo que vimos recién, las cisuras, los ventrículos estos agrandados, es decir, toda la pérdida de neuronas, que nos hace pensar que obviamente hay una patología que está generando esto y que generalmente es la causa es el Alzheimer. Esto es lo que vemos, que se llama volumetría del hipocampo, y que vemos qué pasa, digamos, con la medida que pasan los años, en el momento del diagnóstico, a los 18 meses y a los 36 meses, donde se ve que este sector, que es fundamentalmente donde se guarda la memoria, como si fuera el archivo de la memoria, por lo menos los primeros años, los primeros 2 años, algunos piensan un poquito más, y se empieza a perder, y es por eso que pasa, digamos, que la memoria que más se ve afectada es la memoria más reciente, porque es precisamente el archivo lo que se rompe. Bueno, esto es simplemente para mostrarle qué es lo que ve el patólogo y hace el diagnóstico definitivo. ¿Y qué intentamos hacer en la actualidad? Bueno, tratar de utilizar todo lo que se tenía antes y ahora algunos métodos nuevos que nos permiten, en algunos casos especiales, utilizarlos para tratar de definir, insisto, no es un diagnóstico definitivo, pero tratar de, por decirlo de alguna forma, afinar el lápiz para hacer un mejor diagnóstico. Estamos haciendo, digamos, como en otros lugares del mundo, ahora, digamos, mediciones de la proteína de amiloide, la medición de la proteína tau y la proteína tau hiperfosforilada, que nos permite acercar el diagnóstico entre el 85 y 90%. Y también se hace lo que se llama la tomografía por emisión de positrones, que se inyecta un marcador y se ve si se está acumulando esta proteína anómala, estas placas de amiloide a nivel cerebral, y eso también nos acerca mucho el diagnóstico. Entonces, esto es un poco lo nuevo, lo que se ha ido avanzando en medicina en los últimos años, y nos ayuda muchísimo en lo que es el diagnóstico diferencial en algunos casos muy específicos. También, yo no sé si se acuerdan, al principio les mostraba que la gran mayoría de los pacientes tienen más de 65 años. Hay algunos que tienen menos de 65 años. Estos pacientes generalmente tienen algún trastorno de tipo genético, es decir, lo que llamamos el Alzheimer familiar o el Alzheimer genético, donde hay mutaciones en los genes y se produce una enfermedad mucho más grave, mucho más rápida, por decirlo de alguna forma, y los pacientes son mucho más jóvenes, ¿sí? Por suerte es un porcentaje muy bajo, pero digamos, hay que saberlo, y esto tiene que ver con afectaciones tanto en el cromosoma 21, en el cromosoma 14 y en el cromosoma 1, que tienen que ver con la presencia de una degeneración y una enfermedad de Alzheimer temprana. ¿Qué sugerencias les puedo hacer para tratar de prevenir o tratar de ayudar en prevenir este tipo de problemas? Siempre consultar al médico, ¿sí? Eso es lo ideal, no tomar determinaciones o decisiones por cuenta propia. Ideal si consultan a un especialista. Cuando tienen problemas de memoria, lo ideal es consultar a un especialista, porque generalmente el especialista va a saber si es necesario hacer estudios, qué estudios y hasta cuánto seguir de estudios. No es que a todo el mundo le hacemos exactamente lo mismo como si fuera un barrido. La idea es tratar de personalizar y ir viendo esto que les decía al principio. Si son simplemente olvidos, es probable que hagamos uno o dos estudios y nada más. Si vemos que hay algo más o que nos genera sospechas, seguiremos un poquito más adelante, y si vemos que el problema es un poco más serio, es probable que también sigamos un poquito más adelante. Pero eso
lo ideal es que sea personalizado, no que se haga generalizado a todo el mundo se le hace lo mismo. Control de los factores de riesgo vascular, los veíamos también antes, digamos, control de la presión arterial en forma más o menos frecuente, digamos, para controlar, porque la mayoría de la gente me dice, pero yo tengo presión alta, si no me duele nada, no siento nada. Bueno, la idea es que no tiene que sentir algo para que darse cuenta que tiene presión arterial. Esto es los controles. Lo mismo pasa con el colesterol. Cuando el colesterol nos da algún síntoma, pues hay algo que está funcionando ya mal. La idea es llegar antes, tratar de prevenir. Lo mismo pasa con la diabetes, lo mismo, bueno, el tabaco, tratar de no fumar, y lo mismo pasa con el sedentarismo y la obesidad, que generalmente van de la mano. La idea de hacer algo de actividad física nos ayuda por sí solo, pero también nos ayuda a veces a bajar un poquitito de peso, que también es un factor. Tratar de realizar no solo actividad física, sino actividad mental, ¿sí? Actividad mental no hace falta que sea como están acá abajo, digamos, ajedrecistas. Lo importante es que tengamos algún tipo de desafío en nuestra cabeza, ¿sí? Por ejemplo, jugar al dominó, jugar al Scrabble, cualquiera de esas actividades son buenas. Fomentar también las relaciones sociales, en un club de jubilados, en un grupo de amigos, con salidas, etc. Eso también es importante. El aislamiento, no digo que alguien que tiene siempre, digamos, cuestiones, digamos, de solitario de toda su vida, pero, digamos, es importante, digamos, establecer vínculos y tratar de establecer relaciones. Desarrollar un hobby, cualquiera de ellos, menos el de fumar, como hacen esta señora, pero, digamos, algún hobby lindo y natural. Por ejemplo, esta señora que se dedican a hacer mantitas para gente, digamos, de la calle. Ese tipo de cosas también son útiles y uno se siente mucho mejor. Tratar de no utilizar fármacos, por ejemplo, para dormir, que son una de las causas de abuso de fármacos más grandes que tenemos, no solo en la Argentina, pero fundamentalmente en la Argentina, y muchos son automedicados, ¿sí? A veces los culpables somos nosotros los médicos que los medicamos, pero, digamos, muchas veces son automedicados, ¿sí? Yo estoy harto y cansado de ver gente que me dice, estoy tomando, no voy a decir marcas, clonazepam, alprazolam, bueno, no importa, pero, digamos, para dormir, y realmente no son hechos para dormir, están hechos para otra cosa, y por un tiempo limitado, ¿eh? Y a veces se prolongan sin ningún sentido. Trata de descansar la cantidad de horas necesarias, ¿sí? Tratar de darse el tiempo, sobre todo nosotros que estamos muy activos, a veces no nos damos el tiempo suficiente para descansar la cantidad de horas que necesitamos, y esto también sabemos que es importante para que nuestro cerebro descanse y esté mucho más sano.